Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta ocasión estamos conmemorando el álbum de los Beatles, el White Album, que cumple 50 años, y para eso hemos traído a Roberto Arias, que es vocalista de Old School Band, que es un grupo que canta pues, canciones de los Beatles. Y Roberto también está muy interesado en estudiar sobre todo algunos mitos que se tejen en torno, por ejemplo, a la muerte de John Lennon. Hay toda una teoría de conspiración en torno a su muerte. Y también hay una teoría del falso Paul McCartney, una teoría entre comillas, ¿no? Como decimos los científicos. Supuestamente Paul McCartney ha sido suplantado, ¿no? Y el que está ahora no es el real, ¿no? Quién sabe dónde estará el verdadero Paul McCartney. Buenas noches, Roberto, bienvenido al programa. Hola, Víctor. Un gusto estar contigo, como siempre. Qué bien, oye. No sé si podemos comenzar por esta pregunta general. ¿Quién mató a John Lennon? No se sabe, ¿no? Sí, un tipo llamado Mark David Chapman, que al parecer era fanático de los Beatles y se dio el trabajo de viajar desde Hawái, que era donde vivía, a Nueva York, con la intención de asesinar a John Lennon. Ahora, los motivos, él básicamente dice que John Lennon era un tipo muy hipócrita que predicaba la paz y la humildad y cosas incluso como el socialismo, pero sin embargo era millonario y eso lo hacía merecedor a la pena de muerte. Entonces, una persona que estaba mal en la cabeza, que quería pasar a la historia. Eso de hecho es uno de los alegatos que él dio en el juicio, que él simplemente necesitaba notoriedad y se le ocurrió eso, matar a alguien que según él merecía ser castigado. Claro, y si la explicación es tan simple, ¿por qué surgen todas estas teorías? Es que a la gente le encantan. A ver, y Lennon tenía un pasado bastante polémico, fue siempre el más polémico de los cuatro Beatles, y además fue el que siempre estuvo más involucrado en temas políticos. Entonces, ya desde finales de los 60, cuando todavía estaba con los Beatles, había escrito canciones que tenían ese trasfondo político, como Revolution sobre todo, y entonces cuando ya se separa de los Beatles empieza a darle mayor relevancia a ese tipo de temas y al poco tiempo es que se muda a Estados Unidos, a Nueva York primero, luego está un tiempo en Los Ángeles y vuelve a Nueva York. Y en el tiempo que estuvo ahí se sabe que la CIA, sobre todo el FBI, la CIA le tenía un cierto seguimiento por considerarlo una persona medianamente subversiva. Quizás parte de eso sin duda... Claro, porque en la época en que, digamos, era más revolucionario y todo, no pasó nada, ¿no? Y lo matan después, cuando ya comienza a cantar cosas de amor. Bueno, siempre con los Beatles ya cantaba cosas de amor, pero su época, digamos, más polémica o política fue entre el año 68 finales hasta el 72 o 73. Y es el año 71 es que él se muda a Estados Unidos y en esa época estaba con muchas inquietudes que tenían que ver con ir en contra de la guerra de Vietnam, con los derechos civiles para la población negra en Estados Unidos, con el feminismo también. Entonces era una persona bastante polémica y que de todas maneras tiene que haber inquietado a los sectores más conservadores de Estados Unidos, que en esa época era Richard Nixon el presidente. Entonces sí tendría que haber habido una especie de marca hacia John Lennon por parte de ellos, pero que si a Lennon le hubiera pasado lo de ser víctima de una especie de conspiración, quizás tendría más lógica que hubiera pasado en ese momento, pero ya en 1980, cuando finalmente sucede, Lennon venía de estar 5 años dedicado a su familia, había tenido a su segundo hijo y se había dedicado totalmente a él, a diferencia de lo que no hizo con su primer hijo. Y entonces más bien vuelve con un álbum que era más bien con una temática mucho más con su relación con Yoko, bueno, su nueva vida familiar, incluso tiene una canción que le dedica a su hijo. Entonces es un poco descabellado pensar que después de tantos años y además en 1980 estamos hablando que era el gobierno de Jimmy Carter, un poquito más relajado en ese tipo de asuntos en comparación al de Nixon, digamos que no encaja en los tiempos. Ahora es normal que la gente siempre quiera buscar ese tipo de conjeturas primero porque a la gente le encanta discutir, le encanta buscar teorías conspiratorias y eso, y además por ese antecedente que hubo a principios de los 70 de que sí se podía haber considerado a Lennon una persona ligeramente incómoda para el gobierno de Estados Unidos. Incluso tuvo ciertos problemas con el visado, de
digamos, con la residencia en Estados Unidos, se la dilataron bastante para que obtenga la residencia definitiva. A él y a Yoko Ono, a su esposa. Sí, no, las personas tienden a pensar de que los personajes extraordinarios tienen que morir también de manera extraordinaria, ¿no? Claro. Y a veces simplemente se mueren atragantados por un hueso de pollo, ¿no? Sí, bueno, igual lo de Lennon también, sí, generó tantas teorías, tantas conjeturas. Yo creo que también tiene que ver en que sí fue bastante extraordinario. De hecho, probablemente es la persona así de popular que por primera vez es asesinada de una manera tan absurda. O sea, no creo que haya habido un antecedente de alguien que o sea, no era un político, no era un militar, no era nadie ligado, digamos, es más, Lennon mismo alguna vez creo que tuvo una especie de declaración en la que decía que a él no lo tomaban tan en serio, porque si no ya le hubieran metido una bala en la cabeza como a Martin Luther King o como a Gandhi. Y eso lo dijo muchísimo tiempo atrás. Entonces, cuando pasa su asesinato, que es absolutamente absurdo y o sea, que genera tanta indignación y tanta incredulidad, creo que es hasta cierto punto lógico que mucha gente tienda a querer buscar otro tipo de explicaciones. Roberto, cuéntanos un poco esta teoría, entre comillas, del falso Paul McCartney, que supuestamente ha sido reemplazado, ¿no? Y se ha sido reemplazado, ¿por qué? ¿Y dónde está el verdadero? O sea, ¿qué se habla al respecto? Esa es una cosa bastante más disparatada. Es muy graciosa igual, porque hay un montón de supuestos indicios que si los sumas todos, hasta podrías pensar que hay algo ligeramente lógico, pero es como lo típico que uno ve lo que quiere ver, ¿no? Esto pasó en Estados Unidos más o menos en el año 69, cuando ya los Beatles estaban en su última etapa. Me parece que fue un DJ de una radio de Detroit que corrió ese rumor de que por supuestas pistas que él encontraba, sobre todo en la carátula de Abbey Road, que es el disco que salió ese año, el último que los Beatles grabaron, y había cosas que iban desde que en ese álbum están los cuatro, la típica portada famosa de que están cruzando la calle y Paul está descalzo, mientras que George Harrison está vestido de azul, digamos, blue color, ¿no? Entonces, la idea es que George vestido de azul es el sepulturero, Ringo que está de negro y formal es el sacerdote, Paul obviamente es el cadáver, y John Lennon que está todo de blanco es supuestamente una especie de ángel. Y así empezaron a rebuscar un montón de pequeñas pistas, todas absolutamente inconexas y la mayoría absolutamente absurdas. Por decir, en la canción Strawberry Fields, al final se escucha una voz muy distorsionada, que por la mezcla la pusieron así, en la que John Lennon dice, se escucha muy atrás en la mezcla de la grabación, pero dice algo así como cranberry sauce. Pero para los que querían escuchar otra cosa, escucharon I buried Paul. Yo enterré a Paul. Luego, así, ejemplos encontraron muchísimos. En la película Magical Mystery Tour hay una escena en la que todos están vestidos de trajes blancos y llevan rosas, y todos tienen rosas rojas, menos Paul que tiene una rosa negra. Entonces, así, iban sumando un montón de datos muy disparatados y armaron una especie de teoría. Otro, en la canción Glass Onion, que está en el White Album, que es el disco que está cumpliendo 50 años, que es una canción en la que Lennon usa muchos detalles de todo el universo Beatles, porque ellos inventaban muchas cosas. En esta canción hay un momento en el que John Lennon canta The Walrus was Paul, o sea, la morsa era Paul. Y a este DJ o a estos que estaban armando la conspiración, no sé de dónde sacaron que no recuerdo qué idioma, me parece que en griego walrus significa muerto. Entonces, así, eran un montón de cosas un poco jaladas de los pelos que cogían de aquí, de otro álbum, de otra situación, etcétera, y terminaban armando. Claro, si buscas algún mensaje encriptado, ¿no? Y vas a encontrar algo que tenga sentido, ¿no? Y también se dice, por ejemplo, que esta canción que menciona Lucy in the Sky with Diamonds significa LSD. Sí, ¿Es cierto que ese es un mensaje encriptado hecho por los propios Beatles? Lennon lo negó siempre. Él dice que su hijo Julian, su primer hijo, llegó de la escuela con un dibujo y que él le preguntó, ¿y qué es ese dibujo? Y él le dijo, es Lucy in the Sky with Diamonds. Pero claro, la canción es tan psicodélica y se nota que está tan influenciada por drogas psicodélicas como el LSD que era muy fácil relacionar una cosa con otra.
Nunca lo vamos a saber porque Lennon siempre dio esa explicación y yo qué sé. Bueno, Roberto, ya estamos cerrando el programa. Cuéntanos, ¿cómo surge tu interés por los Beatles? De niño tenía mi madre viejos cassettes y también tenía discos de vinilo, pero creo que los discos de vinilo entre mi hermano y yo los terminamos estropeando todos porque éramos muy pequeños. Y luego de niño escuchaba los cassettes que ella tenía, no había profundizado tanto, eso ya me pasó en la adolescencia cuando de pronto descubrí canciones como Strawberry Fields, que ya mencioné antes, o el álbum Sgt. Pepper, que es la onda más psicodélica de los Beatles, que sorprende mucho a alguien que por ahí solo tiene la idea de los Beatles como los cuatro muchachos con el mismo peinado y cantando She Loves You, yeah, yeah, yeah. Esto es como que algo mucho más serio, mucho más evolucionado. Entonces, cuando descubrí esa etapa de los Beatles, más o menos alrededor de los 13 años, fue que ya me enganché muchísimo más, que además en esa época estaba empezando a aprender a tocar guitarra, un poco de piano, entonces encajó todo bastante bien. Es un grupo que ha evolucionado bastante, ¿no? Porque pues, se podrían considerar inclusive que tienen varios estilos, ¿no? Podrían ser grupos distintos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cuál es la importancia de los Beatles para la historia del rock en general. Bueno, sobre lo que mencionas de que podrían ser grupos distintos, basta escuchar la discografía en orden para ver cómo esa evolución se dio de una manera fascinante. Es realmente muy... No es que fue reemplazado Paul McCartney en algún momento y por eso cambió. Eso también explicaría la teoría conspiranoica. Si esa teoría fuera cierta, el tipo que reemplazó a Paul McCartney era hasta mejor que el anterior. Porque, por ahí que ha sido reemplazado 3 o 4 veces y eso explica los cambios de... Justamente el White Album, que es el álbum que está cumpliendo 50 años y que, bueno, ya vamos a hablar del show que se viene al respecto, es un disco en el que se nota también muchísimo la evolución y la cantidad de distintos subgéneros que los Beatles abarcaron, porque es un disco muy ecléctico que tiene desde temas muy rock and roll, temas muy acústicos, tiene temas de rock pesado, tiene cosas que podrían considerarse, no sé, música de vodevil. Entonces es un disco muy, muy variado y está buenísimo desde ese punto de vista. Y es uno de los mejores ejemplos de esta evolución de la que hablamos. Sobre la importancia, yo creo que justamente quizás no solo los Beatles, sino es algo compartido con toda la movida británica de los 60s, pero fueron ellos los que reinventaron el rock. En los 50s en Estados Unidos nació el rock and roll, que era un ritmo negro, mezclado por ahí, un poco mezclando el blues negro con el country, que era por ahí más del sur blanco. Por ahí su temática era un poco más limitada a temas de amor o de fiesta, de diversión. Y de pronto en los 60 se empieza a suceder que en Inglaterra ese ritmo se empieza a mezclar con otras influencias más europeas y además, y creo que eso es lo más importante, con otro tipo de temáticas. Las letras de las canciones empiezan a ser más profundas. Los Beatles lo empiezan a hacer alrededor del año 66, después de que tienen mucha influencia de Bob Dylan, que los influyó muchísimo en esa etapa. Los Rolling Stones también empiezan a cantar de cosas por ahí más atrevidas y también a veces más... un poquito más subversivas. Luego aparece Pink Floyd hablando de cosas hasta filosóficas, qué sé yo. Entonces se da una movida muy interesante en el Reino Unido que termina convirtiendo al rock en lo que conocemos actualmente, que es una música que prácticamente está ligada a la juventud queriendo expresar cosas que antes probablemente no podía. Y eso me parece que es lo que lo hizo convertirse en un movimiento tan universal. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo comienza Old School Band? Empezó hace 12 años. Me di cuenta que había público un público muy conocedor que por ahí estaba interesado en escuchar los álbumes de los Beatles por completo en vivo, que alguien se diera el trabajo de aprenderlos e interpretarlos en vivo. Había por ahí algunos ejemplos de buenas bandas que estaban haciendo Beatles, pero eso de tocar los discos por completo era algo relativamente novedoso. Entonces se me ocurrió que podía funcionar y funcionó. Y ya llevamos 12 años haciéndolo. Hemos tocado todos los álbumes de los Beatles y ha sido mucho trabajo, mucha chamba, pero aquí estamos todavía, tanto tiempo después, y lo que se viene ahora son los 50 años del White Album, que es una ocasión muy especial porque es uno de los mejores discos. No, y lo vas a tocar en tu bar preferido, que es el Sargento Pimienta, ¿no? Sí. Cuéntanos, va a ser el 23 de noviembre. Sí, el viernes 23, que ya no falta nada, vamos a estar tocando el White Album de los Beatles por sus 50 años. Es un álbum largo, así que el show tiene más de 2 horas de extensión y abarca canciones muy, muy variadas y muy buenas. Además, es sin duda uno de los mejores álbumes de los Beatles. Así que nada, los invitamos a todos a ir este viernes 23 al Sargento Pimienta. Las entradas están a la venta en Join Us y el show, la verdad es que va a estar muy bueno y lo van a pasar muy bien.
Excelente, Roberto. Muchas gracias por venir al programa. No sé si te puedo pedir un favor, si puedes cantar una canción, un adelanto del tributo a los Beatles. Por supuesto. He estado pensando entre Revolution o Imagine, pero creo que para los seguidores escépticos y agnósticos, tal vez Imagine sería una mejor elección. Podemos hacer ambas también.